Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver algunas generalidades. Bueno, empecemos leyendo esta información. Dice, Carlos y Esteban viven en el mismo condominio y acuden al mismo colegio que dista 30 kilómetros desde sus casas. En bus escolar, viajando a velocidad constante, tarda 1 hora en hacer el recorrido. Cierto día Carlos se retrasa del bus y sale de su casa 15 minutos tarde, por lo que tiene que ir en auto con su padre, que se demora 30 minutos en llegar al colegio, viajando a velocidad constante. Y nos pregunta quién llega primero al colegio. Bueno, lo primero vamos a responder las siguientes preguntas entonces. Dice, identifica las magnitudes que intervienen en el problema. Bueno, las magnitudes que intervienen en el problema, en este caso dice que el colegio dista 30 kilómetros de sus casas. Entonces, si dista 30 kilómetros, a eso lo vamos a conocer como distancia, la primera magnitud. Y luego nos dice que tarda 1 hora. Entonces, si tarda 1 hora, esa magnitud corresponde al tiempo. Entonces, bueno, si nosotros relacionamos distancia y tiempo, ¿qué tipo de función se obtiene y por qué? Estamos hablando de una función lineal. ¿Por qué sería una función lineal? Porque simplemente podemos trabajar la distancia en función del tiempo. Solamente hay dos variables. Y lo podemos expresar como X y Y. Y ya habíamos visto que una función siempre era Y, que es igual a mx más b. Entonces, puedo trabajar en función de la función lineal. Entonces, si tomamos en cuenta el eje X para el tiempo y el eje Y para la distancia, podemos escribir ciertos pares ordenados para establecer cómo sería el gráfico de, en este caso, el recorrido que hace Carlos y Esteban por separado. Entonces, tenemos esta recta de color azul que representa el recorrido que hace Esteban y la recta de amarillo que representa el recorrido que hace Carlos. Entonces, Esteban tiene un tiempo 0 y una distancia 0, es decir, parte del origen. Y ahora llega en un tiempo 1 y llega en el tiempo, en la distancia 30, es decir, la coordenada 1 en X y 30 en Y. Y por el contrario, Carlos, como se retrasó, empieza en 0,25 en el tiempo y recorre una distancia de 0 porque este es el punto de partida. Es decir, el par ordenado 0,25 en X y 0 en Y. Y luego tiene 0,75 en X y recorre hasta 30 kilómetros, que es en Y, es decir, el par ordenado 0,75 en X y 30 en Y. Si nos damos cuenta, en este caso en el eje de la X tenemos el tiempo que se demora. Por ejemplo, se demora Carlos menos de 1 hora en llegar hasta el kilómetro 30 y pues Esteban se demora justamente 1 hora en llegar hasta el kilómetro 30. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente Carlos llega primero porque la gráfica muestra que al kilómetro 30, el primero que topa este punto viene a ser justamente Carlos, que tiene la gráfica de color amarillo. Muy bien. Estamos graficando en un mismo plano dos funciones lineales, para Esteban y para Carlos. Si analizamos este gráfico y vemos que estas dos rectas cortan justamente en un punto, es decir, este punto que tiene la coordenada 0,5 en X y 15 en Y. Vamos a analizar un poquito y interpretar qué significará eso. Si, por ejemplo,
Carlos viene por aquí caminando, por esta recta. Y Esteban viene por esta recta caminando al mismo tiempo. Pues el punto, este punto donde se chocan, pues justamente será el punto de coincidencia donde se choca Carlos y Esteban, es decir, un punto en común. Entonces, ese punto representa un punto en común donde se unen, en este caso, las dos rectas. Entonces, ¿qué significará ese punto en común? Vamos a resolver con las definiciones. Ahora sí, un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas es el conjunto de ecuaciones que tiene dos incógnitas, en este caso la X y la Y. Y tiene obviamente los coeficientes A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 y C sub 1, C sub 2. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones lineales? Porque tiene dos ecuaciones con dos incógnitas, X y Y. En este caso, los valores de X y de Y hacen verdad a las dos ecuaciones y constituyen el conjunto solución. Es decir, necesitamos encontrar el valor para X y el valor para Y que satisface a ambas ecuaciones a la vez. Entonces, cuando nosotros vimos en el anterior gráfico ese punto en coincidencia, por ejemplo, tenemos aquí este punto de coincidencia. ¿Qué significa? Que este punto en común viene a ser la solución, porque este punto es común para la una recta y para la otra recta. Es decir, este valor de X y de Y hacen verdadera a las dos ecuaciones o se constituye en ambas ecuaciones un punto en común. Esa vendría a ser la solución. En este caso se llaman rectas intersecantes cuando tienen un solo punto de intercepción en común. Luego tenemos rectas paralelas. Estas rectas no se cortan en ningún punto. Y las rectas coincidentes, es decir, que si bien es cierto tenemos dos ecuaciones, estas dos ecuaciones se grafican en el mismo gráfico, es decir, representan la misma recta. Las rectas coincidentes y las rectas paralelas tienen, las rectas coincidentes tienen, las rectas paralelas no tienen solución porque no se interceptan en ningún punto. Y las rectas coincidentes pues tienen infinitas soluciones porque se interceptan en básicamente todos los puntos. Mientras que las rectas intersecantes solamente tienen una solución. Ahora sí, vamos a resolver un ejemplo para entender estas ecuaciones. Nos dice, dada la ecuación, determina un punto que pertenezca a esta recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar valores para X y para Y para determinar una coordenada que esté dentro de esta ecuación. En este caso, comencemos. Digamos que, bueno, solamente voy a volver a copiar la ecuación. Aquí debajo 4x más 5y es igual a menos 12. Entonces, pongamos un punto al azar. Por ejemplo, cuando x es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que voy a reemplazar. En vez de la x, voy a poner el 0. Entonces, cuando x es igual a 0, tendría que despejar la variable y. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a copiar la ecuación, es decir, 4x más 5y igual a menos 2. Como x vale 0, voy a despejar y. Es decir, este 5y que estaba en el primer miembro se va a quedar ahí. El menos 12 que estaba en el segundo miembro, le vuelvo a copiar. Y ahora, este 4x que estaba en el primer miembro, le voy a pasar después del igual como menos 4x. Como voy a despejar y, este 5 le está multiplicando a la y. Si le está multiplicando, en el segundo miembro pasaría a dividir. Pasaría a dividir a toda la expresión, es decir, 12 menos 4x dividido para 5. Y ahora sí, cuando x vale 0, ¿cuánto valdrá y? Voy a reemplazar. Y es igual a menos 12 menos 4. Como x vale 0, 4 por 0. Y todo esto sobre 5. Entonces, y
va a ser igual. Menos 12, menos 4 por 0, que sería igual a 0, es decir, esto se hace 0, menos 12 más 0, todo esto sobre 5. Y va a ser igual. Menos 12 más 0 sigue siendo menos 12, es decir, menos 12 quintos. Y le voy a poner un valor aproximado para saber cuánto vale esta ecuación. Entonces, divido 12 para 5, solamente un valor aproximado. 12 para 5 es exactamente menos 2,4. ¿Qué significa? En este punto tiene coordenadas en X y Y, entonces el punto siempre tiene coordenadas en X y Y. Este punto tendría cuando X vale 0, es decir, X es igual a 0. ¿Cuánto vale Y? Lo que vamos a encontrar, Y es igual a menos 2,4. Ese es un punto que pertenece a esta ecuación. La ecuación original 4x más 5y igual a menos 2. Ahora, ¿qué tal si yo quiero saber cuándo y es igual a 0? También lo puedo hacer. Como y es igual a 0, voy a copiar nuevamente la ecuación original 4x más 5y igual a menos 12. ¿Y qué voy a hacer? Como y vale 0, ahora voy a despejar x. Le voy a dejar el x solita. Entonces, este 4x vuelvo a copiar. Esto va a ser igual. El menos 12 que estaba después del igual, simplemente lo vuelvo a copiar. Y ahora este más 5y le voy a pasar al segundo miembro. Como está sumando, pasaría como menos 5y. Finalmente, este 4 le está multiplicando la x. Entonces, pasaría a dividir. Es decir, x va a ser igual a menos 12 menos 5y, todo esto dividido para el 4. Ahora sí, y vale 0. Entonces, x va a ser igual. Menos 12 menos 5, como y vale 0, menos 5 por 0, todo esto sobre 4. Entonces, x va a ser igual. Menos 12 menos 5 por 0. Todo número multiplicado por 0 se hace 0, es decir, menos 12 por 0. Todo esto sobre 4. Entonces, x va a ser igual. Menos 12 más 0 simplemente sigue siendo menos 12. Menos 12 sobre 4. X va a ser igual. 12 dividido entre 4 es igual a 3. Menos dividido para más, menos. Menos 3. Nuevamente voy a escribir como un punto que pertenece a esa ecuación. El punto nuevamente es XY. Entonces, el punto va a ser igual. ¿Cuánto vale x? X lo acabamos de encontrar. X es igual a menos 3. Y ahora y, habíamos visto que y era igual a 0 porque pusimos esa condición, que y sea igual a 0. Entonces sería menos 3 en x y 0 en y. Y este punto también pertenece a la ecuación original, es decir, un punto que está dentro de esa ecuación, que podemos graficar en la ecuación a través de este punto. Entonces, así tenemos estos sistemas de ecuaciones en forma general. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.